Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la NOCE TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, un servidor, Héctor Oz, también maestro en Ciencias Sociales. Y bueno, hicimos un programa, tiene ya hace unas 3 semanas, hace un mes exactamente, que se cumplió la renuncia de Joe Biden eh, a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, después de lo que ocurrió con Trump, que de lo que todos fuimos partícipes en su momento de comentar sobre el famoso atentado. Y bueno, el día de hoy tenemos ya una candidata oficial por parte del Partido Republicano. Está evidentemente confirmado ya, perdón, del Partido Demócrata, y estaba confirmado evidentemente ya que Donald Trump es el candidato del Partido Republicano a los Estados Unidos. Entonces, bueno, queremos comentar un poquito aquí con Rafa qué significa el hecho de que Kamala Harris ya sea oficialmente la candidata por parte del Partido Demócrata, pensar un poquito en lo que aconteció este último par de días en la famosa convención del Partido Demócrata y bueno, hacer un poco de prospectiva respecto a las elecciones que son el 5 de noviembre, con probablemente un debate por ahí, estaba yo viendo que por ahí del 3 de septiembre, si no mal me equivoco, va a haber un debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, más allá de dimes y diretes, de cuestiones inmediatas, pues lo que queremos hacer es reflexionar un poco en torno, como lo hemos hecho hasta cierto punto para el caso mexicano, reflexionar un poco en torno al sistema de partidos, al sistema electoral en los Estados Unidos, qué significa el hecho de que haya tenido que renunciar el actual todavía presidente, que se haya sido reemplazado de última hora de manera discrecional, si se quiere, por Kamala Harris. Y bueno, pensar un poco en el futuro inmediato para los Estados Unidos y evidentemente, bueno, qué repercusiones puede tener eso, sobre todo para un país como el nuestro. Entonces, sin más, nos arrancamos, Rafa, para darle un par de anotaciones a esta cuestión. Sí, yo creo que no, pues no es, digamos, yo creo que ha sido más que evidente que el cambio era necesario, que las presiones fueron muy fuertes y pues sobre todo de los dueños del dinero, ¿no? Y pues la prueba está que en el momento que cambian, Kamala Harris supera en fondos a Donald Trump, que no es poca cosa. Pero ¿quién es Kamala Harris? Ah, pues es la vicepresidenta. No, pero ¿y de dónde viene? Ah, bueno, mire, la verdad. Aquí lo que queda claro es que Kamala Harris fue incluida para la vicepresidencia en lo que sería la primera campaña de triunfo de los demócratas con Biden, precisamente porque, como ella lo ha dicho y lo sigue diciendo, pues es hija de migrantes, hindú y jamaiquina o al revés, perdónenme. Eh, es una mujer que estuvo en California y era básicamente la fiscal, ¿no? En California. Es decir, Kamala Harris no es algo improvisado, es una mujer que ha demostrado su valía en términos de la política institucional en los Estados Unidos. Creo que, como ya lo comentamos, es un gran activo para digamos, los demócratas, al grado de que se plantea incluso la idea de que las tendencias están empezando a favorecer a los demócratas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad Kamala Harris es parte del establishment, no sé, me recuerda un poco a Barack Obama, sería un poco la versión femenina de Barack Obama, en el sentido de que también sus padres migrantes, digamos, morena, que ella tiene ahí una mezcla, ¿no? Rara. Donald Trump incluso la acusó, dice, bueno, pues ahora dice que es negra, pero pues es que en realidad es negra, en fin, hizo toda esta serie de comentarios. En todo caso, lo importante aquí señalar es que para que esta persona, Kamala Harris, esté captando el dinero de los grandes millonarios que no quieren a Donald Trump, pues debe ser precisamente no por sus virtudes a favor del pueblo y de la mayoría, pues, sino porque ha demostrado, sí, y lo demostró sobre todo en California, del lado de quién está. Y está del lado de los dueños del dinero y de los poderosos. Y es por eso que su campaña va viento en popa, a pesar de las críticas que hagan, sobre todo en la cadena Fox, que, bueno, dicen y dicen y dicen. Digo, por si usted cree que esto nomás pasa en México y que TV Azteca y que no, pasa en todos lados. Los medios de comunicación son hoy más que nunca, ¿sí? Digamos, el ala embosada de las grandes corporaciones
que envuelta en la manta de la neutralidad y de, ¿no?, favorecer a las causas de las mayorías, pues se dedican a promover las ideas de los que les pagan. Entonces, bueno, Fox no la quiere, pero en realidad lo que hemos escuchado de ella es que en California no fue precisamente una defensora de los migrantes, ¿no?, sino que endureció básicamente el modelo penitenciario estadounidense que tiene a buena parte de las minorías en la cárcel. Sí, lo endureció y en ningún momento mostró, ¿no?, en los hechos lo que hoy presume como candidata, ¿no? Y aquí ya, o sea, si usted ha tenido la desgracia, yo la tengo porque pues ese es mi trabajo, entonces pues tengo que hacerlo, ¿verdad? De que, hay que hacer a veces las cosas que nadie quiere hacer. Ver el show de la DNC, sí, conferencia, ¿es conferencia o es La famosa no, es convención, las la convenciones. convención donde se reúnen efectivamente, pero siempre ha sido un espectáculo, globos, Bruce Springsteen, en fin, los grandes íconos del rock, chistes, la gente en histeria colectiva, grupos que sacan pancartas, más parece un concierto de rock que una convención de un partido político, ¿no? Pero esto es consustancial a la democracia estadounidense. Las elecciones como un espectáculo para concitar, para llamar la atención y para promover la votación. Y esto tiene desde el siglo, casi desde el siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde empiezan todos estos elementos que después van a ser copiados por todo el mundo en todas las campañas. Es decir, espectáculo. No hay una discusión real sobre lo que se va a hacer. Se prometen algunas cosas dependiendo de dónde estás parado y a quién estás dirigido. Pero en el fondo, si a usted le molesta que de repente vaya usted a un cierre de campaña de cualquier partido y vea a Peso Pluma o vea, no, a una trabajadora de sexual en un tubo, ¿no? Que esa es típica y clásica, ¿no? No le sorprenda, en realidad la esencia de las campañas electorales en el Estado liberal es así en todos lados, ¿no? Entonces, no es eso lo que vamos a criticar de la convención, lo que vamos a criticar es la demagogia, pero rampante, ¿no? Imagine usted que tiene como avales usted para candidato del Partido Demócrata a dos genocidas, Bill Clinton y Barack Obama. Dos genocidas. Barack Obama, campeón de bombardeo, el que más bombas ha tirado en países extranjeros. ¿Sí? Y Bill Clinton, bueno, pues Kosovo, todas estas cuestiones, ni para qué platicarlas, ¿no? Entonces, imagínense, empezando teniendo dos avales que van a hablar a mi favor y que van a ser aplaudidos hasta rabiar, o sea, olvídese, ¿no? Y duro, ¿no? Contra Trump. Pero lo más llamativo y en lo que respecta a Kamala Harris es precisamente su propuesta a favor de los migrantes, diciendo que ella es hija de migrantes y que por lo tanto, por ese solo hecho, se va a dedicar a ayudarlos, cuando en los últimos 4 años ha apoyado sin chistar la política antiinmigrante de Biden, ¿no? Y criminalizó la migración en California cuando fue fiscal. Entonces, yo creo que más allá de la figura de Kamala, de que usted diga es una mujer, etcétera, no crea, ha habido peores. Acuérdese de Hillary Clinton, que es así, que también fue candidata. Hillary Clinton, una persona totalmente, ¿no?, que podemos acusar de miles de cosas, menos de humanidad y de compasión por los débiles, y de mucho. Una mujer que se ha dedicado a hacer dinero desde el poder político. Entonces yo creo que este, este, esta convención, conferencia, imagínense, el politólogo, ay, pero es que, pues mire, usted le puede llamar circo mejor, queda mejor, porque si usted lo ve es como un circo, tiene 3 pistas, luces, avientan globos, avientan confeti,
En fin, todo lo que usted puede imaginar es poco. No les llegamos aquí, vea, créame que lo intentamos, pero como eso, no, son dueños del espectáculo, ¿no? En la sociedad del espectáculo. Entonces, lo que llama la atención, y es algo que no es nuevo, es la enorme, digamos, si usted quiere, desgaste de este discurso. Para darle usted una muestra. Además de que dice que va a proteger a los migrantes y que los va a ayudar, ¿sí? Dice o insinúa, porque no lo dice directamente, que está por un cese al fuego en Gaza. Pero ayer una persona, un palestino, demócrata americano, origen palestino, que estaba en la lista de las personas que iba a hablar, no lo dejaron subir y hablar como palestino. ¿Sabe usted por qué? Porque iba a hablar a favor de Palestina. Oiga usted, pues, ¿cómo se le ocurre? Queremos un palestino que hable a favor de Israel. No, pues de esos no va a encontrar. Y entonces no lo dejaron. ¿Y cuál es la otra cara de esta convención? Precisamente la gente en la calle siendo detenida, ¿sí? Por la policía, por protestar y por, básicamente, protestar por no incluir en la convención y en las propuestas de Kamala Harris de manera clara, ¿sí? Su defensa o mejor dicho, su oposición al genocidio. Y como lo dicen, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es dejar de vender armas. Pero ahí no acaba todo, espérenme. Su vicepresidente, no, pues un demócrata, un hombre de izquierda, el famoso Walz, que fue un entrenador. Fíjense nada más en la manera en la que se presenta como para, ¿no? Entrenador de un equipo de fútbol en la secundaria, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Podemos sospechar de él, pues que a lo mejor, porque ya ve que los entrenadores cojean de esa patita, pues que fue acosador, pero no, en realidad es una buena persona. No sabemos si lo hizo, no lo estoy acusando. ¿Sí? Pero lo que sí sabemos es que siendo gobernador del estado, ¿sí? Él metió a la cárcel y le echó a la policía y a las policías antimotines a todas las personas que protestaron por el genocidio en Gaza. ¿Sí? Que tuvo una posición también bastante fuerte, igual que Kamala contra Black Lives Matter, ¿no? En toda esa crisis. Entonces lo que tenemos son dos personajes que en el colmo de la demagogia se presentan como lo contrario a Donald Trump, cuando en el fondo, ¿sí? Son prácticamente lo mismo. Tal vez en lo único que no le ganan a Trump es en su histrionismo. Trump es un payaso natural, ¿no? ¿Qué necesita un payaso natural? Bueno, ser un poco estúpido. Pues bastante no hace daño. Hay que ser medio estúpido para decir cosas a diestra y siniestra y que nadie te entienda. Pero además ser cínico, ¿no? Y el cínico y ser el cinismo del poderoso, ¿no? Por sobre el débil. Entonces, creo que este proceso, que ya no vamos a decir pos caída de las Torres Gemelas, no, vamos a decir pos intento de golpe de Estado, ¿no? Y de la toma de Capitolio, porque ese es en realidad lo que nos puede dar a entender la descomposición de estos procesos, que siempre fueron un espectáculo, pero que hoy, más que nunca, ¿sí? Usted puede ver la enorme brecha entre lo que dicen y lo que hacen, y mejor, entre lo que dicen y dicen que van a hacer y en lo que en realidad está pasando, ¿sí? Y es muy claro que tanto Kamala como Walz no van a enfrentarse al complejo militar industrial, no van a dejar de empujar guerras donde se pueda, ¿sí? Y sobre todo no van a dejar, ¿sí? de subrayar toda la política antiinmigrante, que es la que les da votos, ¿no? Entonces, bueno, no se entusiasme, está toda esta discusión, ¿no? Con respecto a que, ya cuando menos no va a ganar Trump, pero la verdad la diferencia es mínima. Digo, ¿qué más le puedo decir, no? Entonces, pues, si no tiene que verlas, no se va a perder de nada, créame. Y si además ni va a votar, porque usted es mexicano o mexicana, olvídelo, no lo vea, mejor vea a Pedro Ferriz, divierte más con estos rollos de que ya tienen el algoritmo. Como que no, porque la verdad, ver estos procesos de campañas que llevan años es básicamente no desmoralizador, por supuesto que no, sino una muestra clara de esta decadencia que ya aquí hemos subrayado tanto en lo geopolítico y en lo económico, como también en lo político. Esto es un reflejo de la descomposición
de la estructura económica y del debilitamiento geopolítico de Estados Unidos en el mundo, y entonces, pues evidentemente, su clase política reproduce, refleja esta decadencia. Y como lo vemos en todos lados, ¿no? Una clase política que está cada vez más desapegada a las realidades de los miles y cientos de miles de millones de personas a las que supuestamente dicen representar, ¿no? Y claramente lo comentabas al principio, ¿no? A ver quién es Kamala Harris, no de ahorita, sino desde que se le nomina junto con Biden a la presidencia, a la vicepresidencia respectivamente. Pues es básicamente la candidata de Silicon Valley, la candidata de los grandes magnates, de los grandes dueños del dinero en California, que es el estado de donde ella proviene, donde, como bien comenta Rafa, siendo uno de los estados con mayor cantidad de migrantes por sus condiciones naturales, de estar cerca de la frontera, de ser un lugar, digamos, boyante económicamente, al menos para ciertos sectores. eh, durante los años en los que Kamala Harris fue fiscal, precisamente su campaña para ser fiscales, porque allá sí se eligen los fiscales, fue precisamente de endurecer, de mano dura contra esas poblaciones migrantes, afrodescendientes, de las cuales ahora se jacta de pertenecer, ¿no? Efectivamente recuerda muchísimo al caso de Barack Obama, en el que, bueno, el primer presidente afrodescendiente, el primer presidente negro, cuando sabemos que las políticas que implementó no tienen nada que ver con el apoyo a esas minorías, entre comillas, sino seguir solapando los intereses del establishment, del régimen tal y como se vienen dando, que no se nos olvide que si bien con Donald Trump vimos las cárceles para los migrantes y el recrudecimiento de estas políticas, digamos, en términos simbólicos, el muro y demás, que la administración que más ha deportado a inmigrantes fue la de Barack Obama, seguida muy de cerca por los 4 años que van de Joe Biden, en los que más allá de que se dejó de articular este discurso en torno de que si los mexicanos que llegan son todos criminales, etcétera, de que si vamos a construir el muro, la política de migración sigue siendo la que se estableció ya no desde Obama, sino desde los Clinton, ¿no? Ahora, recordemos, por ejemplo, cuando estuvo toda esta cuestión de la pandemia, cuando estaba la cuestión del famoso artículo 6, fue precisamente Kamala Harris la que enunció eh, con todas sus palabras, no vengan porque no van a entrar, no vengan a los migrantes porque no los vamos a dejar entrar, los vamos a refugiar en México con esta famosa cláusula de país seguro, que entre que se aceptó y no se aceptó por parte del gobierno mexicano, pero lo cierto es que la política fue eso, una política de contención que evidentemente se va a recrudecer y esa es la gran constante entre los dos candidatos. Los dos son antimigrantes y hay que decirlo con todas sus letras. Tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata son antimigrantes, ojo, en lo que les conviene, porque no pueden parar una migración en seco porque entonces tendrían una crisis de carácter económico. Pero en términos simbólicos de lo que representa, sobre todo para esos, porque ahí viene la otra cuestión, recordemos que por más que se diga que Estados Unidos es el país más demócrata del mundo y el de la democracia más vieja, etcétera, no cuentan igual los votos de todos sus ciudadanos. Las elecciones se van a decidir en 6, en 7, en 8, quizá estados, que son los que están todavía por decidirse, los famosos swing states, péndulo, bisagra, como le queramos traducir el término, que esos son precisamente a los que se enfocan los discursos tanto de Trump como de Kamala Harris, diciendo, bueno, que es que hay que recuperar la industria, que hay que poner aranceles, que hay que parar a la hora de migración, que por otra parte no la pueden parar en los estados del sur, en Texas, en California, etcétera, en los estados que son eminentemente de una vocación agrícola o de agricultura, porque precisamente quien hace la chamba es el trabajador migrante, del cual no puede prescindir la economía estadounidense, ¿no? Hace muchos años estaba de moda este acrónimo, el famoso GAFAM, que eran Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. No figuraba Twitter en ese momento, no, tampoco figura en términos de capitalización, pero recordemos que una, digamos, de las cuestiones que le dan la puntilla a Joe Biden es cuando Disney y cuando Netflix, es decir, los grandes gigantes de la propaganda cultural norteamericana, dejan de apoyar y le cierran el grifo a Biden de las donaciones, que como bien comenta Rafa, se vuelven a abrir en el momento en el que una persona relativamente más joven, con una cara distinta, que cuando menos no se pierde viendo a las estrellas cuando está dando un discurso, retoma ahora la candidatura, ¿no? Entonces, bueno, discutimos un poco insisto, un mes sobre el caso de Donald Trump, sobre lo que representa. Ahora nos enfocamos en la convención demócrata, en el circo demócrata, como bien lo comenta Rafa, que es lo que son las convenciones. Vimos desfilar a personajes como Bill Clinton, como los expresidentes demócratas, algo que no vimos, por otra parte, en el caso republicano. No sé si siga vivo alguien más aparte de Bush, pero Bush no estuvo en la convención republicana porque eso nos da cuenta también de la descomposición de los dos partidos, de los dos viejos partidos
el republicano y el demócrata en términos, el republicano que, bueno, más o menos sobrevive rompiendo las viejas alianzas tradicionales de los famosos neocons, ahora con este personaje, un personaje populista de derechas como es Trump, pero que se monta sobre la estructura del Partido Republicano, al grado de que hay varias personalidades fuertes del Partido Republicano que están completamente borradas. Y en el caso del Partido Demócrata, bueno, vimos lo que pasó con Bernie Sanders en la penúltima elección interna. Y de ahí para el Real, lo que hemos visto es que efectivamente hay una élite dentro del Partido Demócrata, no se trata de plantear teorías de la conspiración ni mucho menos, simple y sencillamente que el poder del dinero, los dueños del dinero están apoyando a este grupo de candidatos, ¿no? Los Obama, los Clinton, los Biden, pues no se pudo La, por, es, por le llaman, Héctor, le llaman la aristocracia la del Partido aristocracia dentro Demócrata. del Partido Demócrata. Dentro, Mucho, sí, porque los que mandan están afuera, ¿no? No, los claro. payasitos, y no. Sí, y las grandes familias, ¿no? Los Kennedy, los Clinton, los apellidos tradicionales. Está la otra cuestión ahora con este que también está medio loco, descendiente de los Kennedy, el Kennedy, que ahora Robert. parece que va ¿cómo se llama? A bajarse de la contienda y apoyando a Trump, ¿no? Precisamente porque están en descomposición esos viejos cuadros de esas viejas élites. Y los nuevos, bueno, por mucho se ha hablado, por ejemplo, por seguir dentro del Partido Demócrata, del nuevo caucus, del caucus progresista, de este pequeño grupo de legisladores, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, con un discurso woke, con un discurso más hacia la izquierda, pero que efectivamente no pintan dentro de esa aristocracia del partido y mucho menos tienen proyección hacia afuera, ¿no? En términos de medios, en términos de entrevistas, en términos de poder ocupar un cargo central que jamás lo van a poder lograr No, dentro del... y se fueron a la cargada con Harris, o sea, no la Claro, critican. claro, Ocasio-Cortez claro. estuvo en el primer día, ¿no? Y les Bueno, interesaba que estuviera ella, ¿no? Para legitimar claro, este discurso claro. medio pro-Palestina, cuando sabemos efectivamente, y ojo, porque estaba yo revisando datos, el apoyo digamos, al Estado de Israel ni siquiera es de comunidades judías, es de los evangélicos, de los Sí. grupos evangélicos más recalcitrantes dentro de Estados Unidos que apoyan por cuestiones medio apocalípticas ahí al régimen sionista, y son precisamente con los que no se va a pelear. Si Kamala no estuvo el día que Netanyahu fue al Congreso, no estuvo porque no se quería vincular directamente, pero sí se reunió posteriormente con él. Y lo que está claro es que la alianza Israel-Estados Unidos no se va a romper, llegue Trump, llegue Harris, llegue quien llegue. La cuestión para Europa sí pinta un poco distinto, no radicalmente, pero sí pinta un poco distinto la cuestión entre una eventual presidencia de Trump y una eventual presidencia de Harris. Pero en el caso de, como dices, del genocidio en Gaza, se va a continuar bajo las dos administraciones. Sí. Recordemos Y nada más. mira, Sí, perdóname, y efectivamente hay un componente ideológico con los renacidos, ¿no? Con los que les llaman renacidos, hay un componente. Pero en realidad, hoy acaba de salir la noticia o ayer, de que Biden vuelve a mandar no sé cuántos miles de millones de dólares en armamento a Israel. Lo está vendiendo, no, son negocios, no lo está regalando como tampoco se lo regala a Ucrania. Esas son ventas, ¿sí? Y ese es en el fondo la esencia de todo el planteamiento. O sea, se habla de, no, en cuestiones ideológicas que lo único que hacen es ocultar, sí, esta visión mercantilista, militarista de venta de armas, porque Estados Unidos pues, ha dejado de vender coches hace mucho tiempo, pero lo que no ha dejado de vender son armas, aviones y todo este tipo de tecnología para la guerra. Entonces, bueno, digo, eh, tú, como bien mencionas, ¿no? Kamala es básicamente el cebo, ¿no? Perfecto, mujer, hija de migrantes, vamos, un perfil. Se me olvidaba, fue senadora también por California. Para que usted llegue a un lugar donde todos son millonarios y usted no lo sea, tiene que ser porque esos millonarios le están ayudando, porque porque usted es confiable para ellos. No va a llegar alguien, ¿sí? Que no tenga ese apoyo. Habrá algunos, como el propio Bernie Sanders, pero recordemos que Bernie Sanders le tomó varios meses denunciar el genocidio en Gaza, porque se la estuvo pensando un rato. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de la política institucional en los Estados Unidos y los límites de la política institucional no los ponen los votantes, los ponen las corporaciones y los dueños del dinero. Si usted lo ve así, entiende claro. Si lo ve idealizando la democracia más antigua del mundo, bla, 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 pues entonces dice, pues no, o sea, es difícil, o sea, no tiene uno entiendo, que no entiendo nada. inventarse algo como para que la cosa sea potable, porque pues está medio esquizofrénico el asunto, como que algo no encaja, ¿no?
Y es precisamente por eso. Usted tiene que ver que estos candidatos los ponen los de arriba, ¿sí? Para que los de abajo los ratifiquen, ¿sí? Y ojo, porque si una vez que ganen se ponen en contra de esos poderosos, los matan, ¿sí? Hay varios, desde Lincoln y el último, Kennedy, que lo mataron y que hoy sabemos mejor que hace 40, 50 años cómo estuvo la cosa y de dónde vinieron las cuestiones del asesinato. No, no estoy diciendo que Kennedy era un angelito y que, ay, que no, no. Estamos diciendo básicamente que son hombres que trabajan para el sistema, ¿no? Y pueden tener un relativo margen de maniobra, ¿no? Como diría Pulanzas, ¿no? Es que el Estado tiene un margen relativo en donde, pues, sí, sí, pero es mínimo, ¿sí? Entonces, pues, si usted quiere seguir las elecciones, véalas, ¿sí? Pero no vea, no se clave con lo que dicen y las promesas, mejor cheque bien qué dicen los poderosos al respecto de ellas, quién los defiende, quién los avala, ¿no? Porque queda claro que el Partido Demócrata, como la democracia liberal en Estados Unidos, está en una seria crisis. Entonces usted tiene en el Demócrata partido escindido entre un sector de jóvenes que no tiene ni está representado ni por Alejandro Ocasio ni por nadie de ellos, y otro sector que es el sector tradicional, que es la aristocracia, ¿no? Entonces, si lo ve desde esa manera, tal vez sea más fácil comprender algunas cosas que si lo vemos desde una perspectiva, pues si usted quiere, idealizada y romántica de lo que es la democracia liberal y para lo que sirve, ¿no? No, y En es fin, difícil con tanto bombardeo, ¿no? Que sí, que Trump es neofascista y vaya, no va por ese lado el análisis, ¿no? Vimos la entrevista hace un par de días, hace un par de semanas con Elon Musk, pero se trata efectivamente de personalidades, como comenta Rafa, histriónicas, medio locas, medio estúpidas en ciertas cuestiones y buenísimas para los negocios, efectivamente. Pero sí, lo que nos da cuenta es de esa pintura de la que no nos podemos evitar criticar y analizar a fondo, ¿no? Mucho se ha hecho de la política del mal menor. Entonces, que si Biden es el mal menor con respecto a Trump, digo, yo no lo sé. A lo mejor para ciertos aspectos muy concretos, para cuestiones de recrudecimiento de ciertas políticas, pero al final del bueno, día, bueno, esta cuestión que mucho se ha repetido, que también es falsa, ¿no? De que Trump no empezó ninguna guerra y en cambio, ¿cuántos lleva Biden y las administraciones demócratas? Que también es estrictamente en términos, es falsa. También hubo conflictos durante la administración de Trump. Lo que da cuenta es efectivamente de eso, ¿no? De ciertos intereses que van más allá de quién está en la Casa Blanca, que tienen que ver con esos grandes complejos, el armamentístico, el farmacéutico, el tecnológico, el industrial, que pueden estar a veces en disputas entre ellos, ¿no? Pareciera que Trump favorece más al industrial, incluyendo al bélico, que al financiero, que al tecnológico, que es el que llevó de la mano, insistimos, a Biden y a Harris en los últimos años, pero al final de cuentas son las grandes élites capitalistas, las grandes corporaciones transnacionales, las que van a dirimir los derroteros por los cuales va a ir la política en Estados Unidos, ¿no? Para el caso mexicano, bueno, el discurso puede ser mucho más vehemente en el caso de Trump, pero ya vimos que ambas administraciones mantuvieron la misma política respecto a la migración. ¿Con quién se va a poder negociar más o mejor el TMEC en el 2026? Pues va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos van a estar pensando en enfrentar a México con China, por ejemplo, en bloquear ciertas inversiones que se pudieran hacer aquí por parte de Asia para seguir capturando el mercado mexicano y a la mano de obra mexicana en vistas a mantener ciertas condiciones favorables para los Estados Unidos. Entonces, pues, insisto, más allá de las personalidades, lo cierto es que sí, vemos eso, un y esquema aquí no es muy decadente. diferente. Aquí es más o menos lo mismo. Hace 2 días en la mañanera el presidente sacó al infame, por no decir otra palabra, de Carlos Slim para convencernos de que la reforma judicial es buena. Mire, no, tampoco me vaya usted a pensar que estoy con los hijos de Xochitl y con ahí, Oligar Camín, le llaman ahora Oligar Camín, diciendo en el programa donde estaba toda esta bola, nuestro análisis es el correcto, que el pueblo esté equivocado. Dices, pues, es el colmo, ¿no? Pues es histrionismo puro, barato, pues, ¿no? Entonces, que un hombre como Carlos Slim, ¿sí? Que ha defraudado a este país, que se ha hecho rico a costa del trabajo de cientos de miles de personas en su infinidad de empresas, sea el aval del presidente de la República para convencernos de una reforma
que tiene sobre todo un contenido eminentemente político, pues es una muestra muy clara ¿no? De que a final de cuentas la política liberal es la política del espectáculo, ¿no? Listo. Y las Y aquí no continuidades, somos muy ya no solo, diferentes. las continuidades ya no solo de la política liberal en general, sino del neoliberalismo en concreto, ¿no? Como dices, Por supuesto. Salinas, Slim, los Bayeres, los Rocha, haciéndose millonarios. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, la política de Clinton es la misma que la de Bush, que la de Trump, que la de Biden, que la de Obama, con diferencias mínimas, pero sí, efectivamente, entonces, bueno, lo que queremos hacer es más o menos pintar ese panorama general, ¿no? En términos de crítica ya no de un personaje, de otro, de que si uno es neofascista y de que si la otra es joven, inmigrante, negra y de buenas intenciones, sino pues de dar cuenta del panorama general de la crisis en la que hemos insistido una y mil veces, ¿no? Del sistema electoral por un lado, del sistema de partidos por otro lado, de la crisis de representación que existe en términos generales y que al final del día va de la mano con una decadencia del modelo liberal en general, en su vertiente política, en su vertiente económica, Sí, y como tener eso en cuenta consecuencia a la del hora de, cambio de la crisis estructural de la economía claro. Y global, ¿no? entonces, Entonces, no perder eso de vista cuando analizamos lo pequeño que son las elecciones, ¿no? A pesar de que, bueno, indudablemente tienen repercusiones importantes, pero no es ahí el meollo del asunto y donde creemos que vale la pena enfocar la mirada, ¿no? No sé si ya, algún ya nomás comentario lo de cierre, dejo, Rafa. dejo el buscapiés, Héctor, si me permites. El capitán Marcos, el redivivo Uy, capitán Marcos ha sido muy criticado. Porque, pues básicamente, no, según algunos, pues no, pues exagera. ¿Cómo le dice eso al ínclito estadista del siglo XXI? Oiga usted, ¿no? Y me la ganó. Yo decía que me recordaba un poco Echeverría por este discurso incendiario hacia afuera y nacionalista, por estas negociaciones, ¿no? Y desayunos con los principales, ¿no? sus asesores, Empresarios nacionales empresarios, sí. o sea, dicen, pues esto es del esquizofrénico, pero bueno, eh, yo, nada más lo menciono, pues, porque si usted, no, quiere algo diferente que no ve en el canal de los estrellados, ni en el canal del otro, ni en el programa de Alasrak y de esos, pues nosotros a lo mejor no tenemos tanto dinero ni tanta producción, pero pues, lo que le vamos a hacer es un análisis para contracorriente para que usted pueda verlo desde los dos lados. En todo caso, si quiere seguir viendo a Kamala Harris y sueña, ¿se acuerda cuando llegó Obama? ¡Ah! Un negro en la presidencia. ¡Ah! ¡No, hombre! Y yo me acuerdo muy bien que dije, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. No me equivoqué porque es negro por afuera, pero por dentro es blanco, egresado de Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues al igual que aquí, parece ser que los que llegan a esas oportunidades de ganar, llegan no precisamente por sus méritos en términos del apoyo a la población y a las grandes mayorías, sino porque son confiables al poder. Y ahí Y lo porque dejamos por el momento. esos rasgos en determinados momentos, pues son funcionales precisamente para reproducir este Sí, esquema y esta situación si de usted cosas, ¿no? quiere, yo se lo digo a mis alumnos, si usted quiere hacer política y quiere llegar a ser político, no se ponga a defender a los pobres, o sea, defiéndalos, pero nada más de los dientes para De afuera. dientes para Y afuera. negocie y haga alianzas con los que le van a pagar la campaña, con los que lo van a apoyar. Esos son los que Sí, al final de cuentas, sí, por entrar sí, en temas controversiales, dos mujeres en las dos presidencias más grandes de Norteamérica. sí. ¿Y eso qué No, significa, bueno, no? Al final del día, sin que elaboremos más en ello. Pero efectivamente, creo que por aquí lo podemos dejar y nos encontramos próximamente. Las invitaciones de rigor a suscribirse al canal, compartir el contenido, dejar un like por ahí, algún comentario para ayudarnos a seguir creciendo con este proyecto. Gracias, Rafa, gracias a todos y por aquí nos gracias, encontramos. gracias.